Vale, vamos a hablar del misericordioso. Hoy le voy a hablar de la misericordia. Creo que es la primera vez en este año que hablo de la misericordia, ¿no? Vamos a hablar de la misericordia. Miqueas 6:8, por favor. Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. La palabra misericordia en el hebreo significa achente, que significa clemencia, piedad, compasión, ternura. Esa palabra está 250 veces. Chente, 250 veces, misericordia. Si no fuera por la misericordia, usted y yo no estaríamos aquí, porque sería que mañana mismo Dios, por hacer algo que no está bien, nos tendría que quitar de la vida. Pero grande a su misericordia que hace que las cosas cambien en nuestras vidas. Voy a dar un poquito más abajo sobre algo que quiero expresar. Usted sabe que yo empiezo muy suave y luego termino con más fuerza, ¿vale? Dice así un versículo, a ver, Él te ha mostrado, oh mortal, lo que es bueno, y que lo que esperas del Señor de ti, practicar la justicia, es otra versión, el amar la misericordia y caminar humildemente ante Dios. Mira lo que dice el Salmo 136, desde el 1 hasta el 26. Póngalo, fíjate, qué salmo más estupendo. Ponga el salmo. No quiero que lo leas, quiero que me lo ponga ahí, no quiero que lo leas. Yo lo voy a expresar a mi manera, ¿vale? No me voy a salir, pero lo voy a expresar a mi manera. Dice, alabar a Jehová porque eres bueno, porque para siempre es. Seguimos un poquito así, el 2, el 3, el 4, ¿eh? Alabad a Jehová, alabad a Dios de los dioses porque para siempre es. Fíjate que el para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas porque para siempre es su misericordia. Seguimos. El que hizo que los cielos sean como entendimiento, porque para siempre ¿qué? Él hizo los cielos ¿qué? Con entendimiento, no sin entendimiento, ¿vale? Todo está hecho por entendimiento. El que extendió la tierra sobre las aguas porque para siempre es su misericordia. Seguimos. El que hizo grande la lumbrera porque para siempre es su misericordia. El sol para que señoree el día porque para siempre su misericordia. La luna y las estrellas para que señoree en la noche porque para siempre es su misericordia. Al que hiere a Egipto con sus primogénitos porque para siempre su misericordia. Fíjate que no se desenfoca, el que sacó a Israel en medio de ellos porque para siempre su misericordia. Desde los cielos y todo lo que hace es para misericordia. La batalla que se pelea contra Egipto es por la misericordia. Con mano fuerte y con brazos extendidos porque para siempre es su misericordia. El que ha dividido el mar rojo en partes porque para siempre es su misericordia. Si no fuera por la misericordia de Dios, el que hizo pasar a Israel por el medio de él porque para siempre es su misericordia. Seguimos. Y arrojó a Faraón y a sus ejércitos en el mar rojo porque para siempre es su misericordia. Seguimos. El que pastorea a su pueblo por el desierto porque para siempre, en todas las facetas que Dios pone, es para siempre su misericordia. Hace las lumbreras para siempre, hace las cosas en la tierra para siempre, su misericordia. Abre los cielos para siempre, el que hiera a grandes reyes para siempre. Es decir, todo aquello que se ponga en contra de tu vida, Él siempre va a tener misericordia de ti. Es decir, cada día son renovadas las misericordias. Si Dios no le robara cada día las misericordias, cuando tú hicieras algo, Dios no te perdonaría.
Pero para siempre, ¿qué es? Y dice la palabra que cada mañana son nuevas sus misericordias. Y mató a reyes poderosos porque para siempre es su misericordia. Seguimos. A Sehón, rey de los amorreos, para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre. Es decir, Dios tiene misericordia contigo, y aunque mañana no vas a hacer lo malo, Él siempre va a poner algo en tu vida y va a dar heredad. No se va a quitar el semblante de Dios en darte misericordia, porque para siempre. No dice que para un rato ni para un momento, es para siempre su misericordia. Seguimos un poquito más. En heredad a Israel su siervo, porque para siempre. Él es el que, ¿qué? Dice que Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre su misericordia. Él nos rescató de nuestros, ¿qué? Enemigos, porque Él tiene misericordia siempre. Llegamos. El que da alimento para todos, ser viviente, porque para siempre. Si tú tienes alimento es porque su misericordia lo ha placido. Alabar a Dios de los cielos, porque para siempre. Ese versículo siempre, desde el 1 hasta el 26, para siempre es su misericordia. Siempre su misericordia, siempre su misericordia. Tú existes por la misericordia de Él. Él te recuerda cada mañana porque Él tiene cada mañana misericordia de ti. Él proyecta contigo porque tiene misericordia. Tú te levantas cada mañana, respiras, hablas porque Él tiene misericordia. Vas a trabajar con tus manos porque Él tiene misericordia. Hay muchas veces que no te tocan los accidentes porque Él quiere y porque tiene misericordia. No estás muerto ahora mismo porque Él ha tenido misericordia. No ha permitido que te vayas al infierno y que te condenes porque Él ha tenido misericordia. Él quiere hacer tus proyectos aunque mañana los falles porque Él tiene misericordia. Él siempre va a tener la bondad y la misericordia aunque tu pasado te descalifique. El futuro de la misericordia te está esperando aunque tengas unos fallos grandes en el presente. El mundo te puede descalificar, pero su misericordia siempre te va a amparar. Él nunca va a dejar de ser bueno aunque nosotros seamos malos. Él nunca va a dejar de hacer comentarios que nosotros hablamos malos. Él siempre va a tener misericordia. Nosotros podemos abusar de nuestro lenguaje y no ser agradables delante de Dios, pero Él va a tener misericordia. Él no te va a culpar como tú culpas a otros. Él va a tener misericordia. Él no va a cometer los errores que tú cometes porque Él siempre mira con misericordia. La vida va a golpear a la gente y Dios siempre va a dar una mano porque Él va a tener misericordia. Su amor no se va a declinar por tus errores y tus fallos o tus pecados. Él va siguiendo tener misericordia. Es fácil culpar a la gente, pero en sí, aunque culpes a la gente, Él va a seguir siendo misericordioso. ¿Sabes por qué? Porque no piensa como tú, no habla como tú y no demuestra su personalidad como tú. Él siempre va a tener misericordia. Y con amor va a llegar y va a decir, lo hiciste mal. Y es para quitarte de la vida por lo que has hecho mal. Pero mi misericordia te ven distinto. Y cuando nos vamos a Él, al trono de la gracia, Él siempre va a tener misericordia. Nosotros podemos acusar acciones que Él puede cometer en otros. Pero Él nunca nos va a acusar a nosotros de las acciones que tengamos porque siempre va a ser su misericordia.
Dios no nos va a acusar para derrotarnos. Él nos va a ayudar por la misericordia para cambiar y volver a no cometer ese error que cometimos el día de ayer. Porque su misericordia se mueve por el trabajo de dicha misericordia. Abacú. Oración del profeta Abacú. ¿Qué dice así? La palabra. Vamos a ir al 3. Dios vendrá de Tamar. Perdón, I'm sorry. Don't worry. Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Selah. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Seguimos el 2. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Seguimos uno más. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Uno más. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. ¿Sus caminos son? Pero ¿sabes qué? Si queremos entender algo, debemos de conocer de que Dios hace de nosotros tiempos nuevos. Y en los tiempos, la ira dice que es a largo plazo, pero presente en la misericordia. Tardo para la ira, pero pronto en misericordia. Le estoy enseñando algo, ¿vale? Hebreos 4, 16, 16. Dice así. Ahora les predicaré, ¿vale? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vas a tener un momento que vas a pedir socorro. Y cuando vayas al trono de la gracia, Él va a hacer que alcances la misericordia. Pero hay un lugar para alcanzar la misericordia, y es que tienes que ir al trono de su gracia. Tendrás momentos donde la vida te va a tener que socorrer por lo que has hecho. Y ahí va a estar Dios con su eterna misericordia, darte lo que tú necesites. Porque si Él deja de darte la misericordia, seguro que vas a padecer. Por eso hay gente que tiene que entender que para alcanzar la misericordia, tú tienes que dar misericordia. Cuando tú a la gente la juzgas y no das misericordia, dice la Biblia que te viene juicio y no misericordia. Pero cuando tratas a la gente con misericordia, dice la palabra que la misericordia te va a alcanzar a ti. Por eso hay que actuar con misericordia. ¿Por qué? Porque yo no puedo crucificar tus fallos, ya Dios lo hizo. Pero yo tengo que tener un corazón. Dice, sed misericordiosos como yo soy. Si eres misericordioso contigo, porque Él te ama, y dice que para que seamos igual que Él, tenemos que tener la misma medida, tenemos que tener el mismo cumplimiento con Él. Tenemos que ser misericordiosos. No podemos juzgar siendo más que Dios sin tener misericordia. Él no va a juzgarte. La Biblia dice en Santiago que la misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando tú haces juicios porque no quieres misericordia. Pero cuando tú haces misericordia, le estás diciendo a Dios que aunque te hagan un juicio, siempre Dios va a estar presto en darte misericordia. Lo vamos a ver en la palabra, no es que una cosa que lo diga yo. Entonces, para alcanzar misericordia, tienes que entender que va a haber un momento en la vida que tu vida va a pedir socorro, donde tú te vas a encontrar, Dios va a permitir que te encuentres para que Dios te socorrerte y darte misericordia. Amén. Mira lo que dice Santiago 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. No lo digo yo, lo dice la palabra, y esa palabra se va a ejecutar. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Es decir, si tú haces juicio y no haces misericordia, a ti Dios te va a hacer un juicio y no va a hacerte misericordia.
Pero si tú haces misericordia, la misericordia que Dios va a hacer contigo va a triunfar sobre el juicio. Va a haber un juicio, pero Dios va a poner misericordia. Va a triunfar. No te dice que te lo va a quitar, va a estar por encima. Hay gente que te puede acusar, te puede decir, pero la misericordia de Dios va a bendecirte y va a triunfar sobre el juicio. ¿Estamos aquí o no? Lo quiero ayudar, ¿eh? Si la misericordia triunfa sobre el juicio, es porque Dios va a ver que la misericordia, ¿me entiendes?, se va a subir por un grado por encima del juicio. El juicio te viene, pero la misericordia va a ampararte sobre el juicio. Eso es decir, por eso dice, hay de ti que tú que juzgas a otros, a sí mismo te condenas. Pero cuando tú no le juzgas a otros, lo que estás haciendo es que cuando tú hayas fallado, el Dios de la misericordia, aunque otros te hagan juicio, Él te va a hacer misericordia. Amén. Hoy estoy en plan de romántico con tanta misericordia. ¿Estamos aquí o no? Mira lo que dice Hebreos 4:16. Otra vez. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Gracia, ¿qué significa? Algo que no mereces. Pero algo que no mereces dice que vas a tener que un momento de oportuno socorro y la misericordia, ¿me entiendes?, te va a alcanzar. Va a llegarte, te va a amparar, va a tomar el lugar. ¿Para qué? Para que tengas ese socorro que tú necesitas. ¿Pero a dónde hay que ir? Acércate al trono de la gracia. Si no te acercas al trono, no vas a tener misericordia. Tienes que inclinar tu cabeza hacia el trono. Amén. ¿Usted se acuerda el profeta, el rey Ezequías estaba enfermo y le llega justamente el profeta Isaías y dice, dile que prepare su casa porque va a morir? Y cuando llega para allá dice, prepara tu casa que va a morir. Y él dice, Señor, acuérdate de mí cuando te serví en otro tiempo, lo hice con amor, lo hice de verdad, con pasión y estaba haciendo mal. Y dice que empezó a llorar. ¿Me entiendes por qué empezó a llorar? Porque fue al trono de la gracia. El trono de la gracia no es un lugar, es tu lugar con Dios. Amén. Y empezó a clamar y dijo, Señor, ¿me entiendes? Y clamó con lágrimas. Y entonces le dijo justamente el Señor al profeta, dile que le añado 15 años más y que le sano de la enfermedad. Él fue al ¿qué? Al trono, era rey, pero necesitaba justamente ¿qué? De que la misericordia de Dios le brindara para sanar. Y le sanó, le quitó justamente esa enfermedad que le iba a matar. Y justamente lo que Dios hizo es que le añadió 15 años más. ¿Por qué? Porque aclamó a Dios, ¿me entiendes? Por lo que estaba padeciéndome. Y Dios tuvo misericordia. Es decir, hay un lugar donde tú tienes que aclamar para que Dios tenga misericordia de ti, de tu familia, de tus hijos, de tu empresa, del lugar que Dios tiene contigo. Tú tienes que aclamar para que Dios haga sobre tu vida, amén. Tarde o temprano nosotros nos vamos a poner delante de Dios y te va a decir Dios, ¿por qué quieres que te haga misericordia? No, porque yo fui buena persona. Entonces, ¿para qué yo bajé a morir en la cruz del Calvario si tú pudiste hacerlo solo? Tú y yo tenemos que presentarnos delante de Dios y para que Dios tenga misericordia, ¿me entiendes? Y entres, tú has tenido que hacer algo. Este rey aclamó a Dios, tenía todo, pero no tenía nada. Porque le faltaba ¿qué? La misericordia de Dios para que obtuviera el milagro que siempre estaba esperando. Hay milagros que están a la puerta de tu vida, ¿me entiendes? Y es la misericordia de Dios que te va a alcanzar para darte lo que tú necesitas. Pero si no aclamamos a Dios, si no nos ponemos de rodillas diciendo a Dios con lágrimas, necesito que me ayude, necesito que tenga misericordia, necesito. Y aunque venga el juicio, la misericordia va a triunfar. El juicio viene, pero la misericordia igual. Entonces uno tiene que aclamar, uno tiene que ir al trono de la gracia, uno tiene que alcanzar lo que Dios... A lo mejor no te lo mereces, pero la misericordia te alcanza, porque misericordia es miseria y escordia viene del cardio, es miseria en el corazón del hombre. Y Dios trabaja con la miseria del corazón del hombre para cambiarle su designio. Tu presente puede ser malo, pero la misericordia va a cambiar tu futuro. El rey Ezequías se moría y Dios le cambió la sentencia. Wow. Porque hubo una lágrima que cambió el lenguaje del cielo. La misericordia es triunfar sobre el juicio.
Primera de Samuel 16. Vamos a ir al 10 y al 11. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. El 11. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, el que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. ¿Sabes que hay una versión, creo que la Nueva Traducción Viviente, donde dice: apresúrate a por él? El papá no quería, no sé si es esa, a ver, y mandó llamarle de inmediato. No, la Nueva Traducción Internacional. Dijo que se espabilara. Le insistió. Nueva Traducción Internacional, que le insistió, ¿no? E insistió. Y dice: manda a buscarlo. Insistió Samuel, es decir, que le insistió. Oye, venga, son 7 y ninguno de estos son. No, tengo el ovejero que está allí atrás. Y le dijo: pero vete a por él. Le insistió: vamos, hasta que no venga él no podemos ponernos a cenar en la mesa. Hasta que no venga él no podemos comenzar. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios, ¿me entiendes?, va a acompañarte. Estaba mirando a los 7 y los 7 ninguno era. No tiene uno. Y no solamente Samuel vio el parecer de ellos y que era de un rostro hermoso, vio el primero. Elías dijo: no, este es el rey. Por su parecer vio a segundo, a Dinadab, y dijo: no, este. Y vio a tercero, a Samar. Y Dios dijo: tú estás viendo lo de fuera, yo veo lo de dentro. Amén. Y cuando fue cada uno de ellos diciendo para ungirle, ¿me entiendes? Dijo: ¿no tienes otro? Y dijo: no, sí, tenemos justamente al pequeño que está cuidando las ovejas. Y le insistió Samuel, ¿me entiendes?, que fuera a por él. ¿Por qué? Porque no se iban a sentar a la mesa hasta que él no viniera. Es decir, los capítulos primeros de Samuel, David se lo perdió. No estaba, pero ¿sabes qué? La misericordia lo iba a alcanzar porque tenía un llamado específico para hacer. No era Elías, no era Abinadab y no era Samar, era David. ¿Por qué? Porque el corazón. Y aunque el hermano mayor, Elías, le dijo una vez: yo conozco tu corazón, había tenido tanto tiempo con él que no lo conocía. Y aunque decía que lo conocía, no lo conocía, que le conocía bien era Dios. Hay muchas veces que a lo mejor estás conjunto con gente y crees que conoces tu corazón y no conoces tu corazón. Así como Elías dijo que conocía a David, pero no lo conocía. Viviendo tantos años con su hermano, pero no lo conocía. El que sí le conocía para reinar era mismo Dios, y la misericordia la alcanzó. Y aunque no estuvo en la reunión, en los primeros capítulos, ¿me entiendes?, pero Dios contaba con él. No importa que tú en la historia de otros no estés, lo importante es que Dios cuente contigo. Lo va a repetir esto para mayores de 18 años. No importa que en los capítulos de la vida de otros tú no estés. Lo importante es que Dios cuente contigo. Porque si Dios cuenta contigo, aunque estés cuidando ovejas, aunque la gente no cuente contigo, tarde o temprano va a venir un profeta, te va a dar una palabra, te va a cambiar la vida. Y ya no va a ser más el ovejero, sino que está coronado como rey. Amén. Porque lo que Dios tiene contigo nadie lo va a quitar. La misericordia va a alcanzarte cada mañana. Amén. El hermano mayor no tenía concepto de misericordia. No, yo le conozco. No tenía concepto de misericordia. Con él conectado en su casa tanto tiempo y no tenía conocimiento. Pero Dios llama a un profeta, ¿me entiendes?, que no sabe nada, pero que le llama a la misma casa para cambiarle la historia a un hombre, porque Dios tuvo misericordia. Es verdad que luego David falló. Es verdad que se casó con una mujer que no era suya. Es verdad que mató, ¿me entiendes?, a un teniente que tenía de su... Es verdad, pero ¿sabe lo bueno de David? Que cuando lo hacía una vez mal, ya no lo cometía 2 veces. ¿Sabe por qué? Porque había entendido y había aprendido, ¿me entiendes?, que es más bueno estar un día en la casa de Dios que 1000 fuera de ellas.
¿Me entiendes? Y son gente que tenía de todo, ¿me entiendes? Pero él decía, no quites de mí tu Santo Espíritu. Estaba diciendo, me es igual la corona, me es igual todo. Lo que no quiero es que me falte tú. Mucha gente se quiere coronar, ¿me entiendes? Pero lo más importante es no te corones tú. Lo más importante es que la misericordia te acompañe cada mañana. Amén. Que Dios tenga misericordia de ti, de tu familia, de tus hijos, de tu proyecto, de todo lo que haga. Dios tenga misericordia. Y si Dios tiene misericordia, yo te aseguro que va a triunfar sobre el juicio. La gente te podrá juzgar, te podrá criticar, te podrá humillar, pero la misericordia te va a amparar. Y esto es para que diga, gloria a Dios. Te va a amparar. No importa que la gente no te reconozca. Lo importante es que el cielo sí te reconozca. Ya me estoy calentando, ¿ves? Ayúdeme a predicar. Es una persona escogida. Yo digo, una persona escogida de Dios y en su casa no lo sabía. Wow. Una persona apartada para un propósito y en su casa no lo sabía. Un hombre con un llamado específico para resolver problemas y para matar gigantes y en su casa no lo sabía. Un hombre diseñado desde el cielo, desde antes de nacer. Y en su casa le dijeron que era el ovejero. En su casa, título de ovejero. En el cielo, recompensa de rey. No te importa que en tu casa no te reconozcan, porque solamente se reconocen ellos. Pero cuando otros te reconocen, es porque hay algo de ti bueno. No importa que la gente no te reconozca. Lo importante es que el cielo te reconozca. Dile a que está a tu lado, díselo a que está tu esposa, tu esposo, tal. No importa papá, mamá, esposo y tal, que no me reconozcas. El cielo ya me ha reconocido. No te hace falta los aplausos humanos, si ya el cielo te brindó lo suyo. Tranquilo que aunque la gente te tape, si el cielo insiste, vas a sentarte a la mesa. El profeta insistió, Samuel, y dijo, Isaí, ¿dónde está tu hijo? No, está cuidando las ovejas. Ya, pero hasta que no venga este muchacho, en la mesa no se cena. La reunión no estaba para los hermanos, aunque estaban en la mesa. La reunión la hacía el ovejero. Y hasta que él no viniera, no sentaba a la mesa. Era un honor cuando un profeta pasaba a una casa y que un profeta pasara, porque antes de salir tenía que marcar una bendición siempre sobre esa casa. Y él sabía que el profeta había que darle de comer, porque Dios con hambre no habla. ¿No ha entendido eso? ¿Usted lo ha entendido? ¿No ha entendido? Jesús tenía hambre y cuando fue a la higuera a comer, dijo, te maldices y te mueres. ¿Había hoja? Sí. ¿Estaba preparada? Sí. ¿Dio fruto? No. Cuando fue a comer, ¿qué la dijo? La maldijo. Y Pedro cuando llegó dijo, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Porque Dios con hambre no habla. Y si tiene hambre y no se le da, mata. Eso es tan espiritual que usted no está entendiendo. Porque muchas veces lo ve usted con un concepto humano. Cuando había un profeta, decía que Samuel cuando bajaba, los ancianos temblaban por si tenía palabras de Dios. Pero hay gente que no le importa hablar de pastores, de hablar de profetas, de hablar de esto, y se cree que Dios no va a hacer nada y es tonto. Dios de arriba es tonto. El que me diseñó a estar aquí no fui yo, fue el mismo Dios. Y si yo no hago la obra, a mí Dios me va a pelar, pero es mejor hacerla, ¿eh? Para que Dios tenga misericordia. Porque seguro que voy a fallar, pero el que me diseñó para hacer esto, ¿me entiendes? Yo tengo que dar cuentas de esto. Sé que he tenido errores y fallos, ¿sabes por qué? Y he aprendido a no juzgar los errores de otros. Porque esto no es un camino de sentimientos. No, Señor.
Esto es un camino de amar por encima de tu error. Porque si Jesús, ¿cuántos de hoy le han fallado a Dios? Seguro. Venga. No, los que ya tienen coronita no, los que tienen coronita no, pero los que no tienen coronita le hemos fallado. Bueno, pues hoy Dios ha tenido misericordia de ti. Pero como me hiciste a mí algo, yo sí soy capaz de juzgarte. Pero no muestro la misericordia como un hijo de Dios. Sé misericordioso como tu Padre que está en los cielos es misericordioso. Ahí no entra mi cajón. Pero sí quiero que me hagan misericordia conmigo. Pero yo hacerla con otro, no. Y luego decimos que somos cristianos. Dejamos de ser muy cristianos cuando no tenemos el ADN del Padre. ¿Podemos fallar? Sí. ¿Pero podemos tener el ADN? También. Y el ADN no es juzgar. El ADN es concluir en tu vida que lo hiciste mal, pero voy a tener misericordia, porque alguna vez voy a tener que ir a la gracia de Dios para que yo también alcance la misma misericordia. Y si yo soy misericordioso, cuando yo vaya, yo puedo decir, yo fui con él misericordioso. Ahora yo necesito que tú lo hagas conmigo. Uy. 10 segundos de eterno silencio. Escoge si seguir haciendo misericordia o no. Depende de ti. Ahí demostrarás el corazón que tienes. Y luego no digas, si yo amo a Dios, y te dice, ya, pero es que no hace misericordia. No tienes el mismo lenguaje. Por una boca podemos decir que amamos a Dios, pero luego no tenemos el lenguaje. Y como no tenemos el lenguaje de Dios, nuestra boca podrá decir que le amamos, pero nuestros hechos demuestran lo contrario. Porque si Él te pide que tengas misericordia, como Él lo tiene contigo, tú tienes que hacer lo mismo. Aló. No puede ser que mucha gente critique y luego sea dador de gracia. Lo repito. No puede ser que mucha gente critique y luego sea dador de gracia. ¿Cómo tú vas a ser dador de gracia y estás criticando? No encaja. Si eres un dador de gracia, no puedes estar criticando. Lo voy a decir en español. Señores, en este mundo hay una fractura de pecado, ¿lo saben? ¿Han entendido eso? ¿Lo que es fractura de pecado? Bueno, siempre hombre y mujer que nazca en este mundo va a fallar por el pecado, ¿vale? Puede haber alguien más perfectos que otros y tal, pero al final todos vamos a fallar, ¿vale? Porque hay una fractura de pecado. Hasta que no llegues al cielo, esto va a seguir igual. Vamos a fallar, vamos a cometer errores, lo vamos a hacer mal, vamos a tomar decisiones incorrectas, también tomaremos decisiones correctas. ¿Me entiendes? Nos vamos a equivocar. Vamos a creer que ese es el camino adecuado y nos vamos a equivocar. Eso va a venir a todos nosotros. Las aflicciones de este mundo nos van a venir. Pero también dice que confiemos en Dios porque Él ha vencido a este mundo. La misericordia va a estar con nosotros cada día, pero siempre hay que ir al trono de la gracia. Hay gente que quiere misericordia sin ir al trono. Es imposible. Porque cuando uno va al trono, Dios lo desnuda. Pero no queremos ir al trono para que Dios nos desnude, pero que tenga Dios misericordia con nosotros. Aleluya. Marcos 20, ¿qué dice? Mire esto, esta está buena. Él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en un denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque yo soy bueno?
Así los primeros serán postreros, y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Lo va a decir. Yo soy el dueño de la viña, ¿me puedo bajar? Vale. Y le digo a Gaudí, Gaudí, te voy a dar 1.000 euros, pero vas a trabajar conmigo en lo que comeremos. ¿A qué hora? Vas a ir a las 9 hasta las 6. Y le dice, ok, me da la mano. Ok, ahora me la da bien, antes me daba así. Ok. ¿A qué hora tiene que ir a trabajar? A las 9. ¿Y a qué hora tiene que salir? Vale, pero ahora voy y se lo digo a ella. ¿Por qué? Porque viendo la viña que no termino, necesito más obreros. Y voy a la plaza y voy y la veo a ella. Y le digo, y esto era ya las 12 de mediodía. Y le digo a las 12, te di 1.000 euros y te vienes desde las 12 hasta las 6. Y ella me dice, ok. Vale, entonces ella va a trabajar desde las 12 hasta qué hora? Hasta las 6. ¿He convenido con ella qué? Un precio. Pero ahora soy el dueño de la viña y no termino la viña. Y estoy buscando a alguien y veo la viña y le digo, Jesús, vete a trabajar conmigo. Desde las 3 hasta las 6. Y te voy a dar 1.000 euros. ¿Sí? A ella que le he dicho, desde las 9 de la mañana, pero no he terminado hasta las 6. Ahora termina la jornada. ¿Sí? Y le digo justamente al capataz que pague. ¿Sí o no? Y llegas al capataz que pague y digo, págale a alguno conforme le hemos convenido. Ahora llega Gaudí, que es el primero, pasa y mi 1.000 y le damos sus 1.000. Llega ella y le dimos los 1.000. Ya ella va a mirar mal, porque son 3 horas después, ¿no? Pero cuando le doy a él, que venía a la última hora, que estaba allí solo, pero me hacía falta alguien para trabajar en la viña, le he llamado a él para que viniera. Le paga lo mismo, ¿no? Pero ¿sabes qué pasa? Que Gaudí va a mirar que este que ha llegado al último, le estoy pagando lo mismo que a ella. ¿Qué va a pasar? John desde lo primero que estoy aquí, le está dando lo mismo que a este último que llegó. ¿Están entendiendo esto espiritualmente? Pero el dueño de la viña dice, si yo tengo misericordia con él, ¿a ti qué? Yo te estoy dando lo que te he convenido, ¿sí o no? Yo he faltado a tu respeto, no, te he faltado a ti, no. Si yo le quiero dar a él, aunque sea el último, los 1.000, porque yo le he convenido con él, ¿a ti qué? Pero ¿sabes lo que crea eso? Crea envidia. Porque yo he estado en el primero. Yo llevo en esta obra 9 años. Y es que yo soy de los primeros. Y me ha pagado 1.000. ¿Cómo puede ser que este que viene, que no ha hecho nada de esto, y llegue el último y le paga lo mismo? Y es que la misericordia de Dios nos alcanza a todos por igual, seas el primero o seas el último. Por eso dice, pero los últimos serán los primeros. Dios te está diciéndome, si yo tengo misericordia con el último, ¿a ti qué? Yo contigo he quedado contigo, pero ¿sabes qué pasa? Que eso crea envidia dentro del pueblo de Dios. Y Dios está diciendo a Jesús, trabaja este último tiempo como si fuera lo último que vas a hacer y te voy a pagar como al primero. Porque Dios es así. Dios no va a darte conforme tú piensas. Él va a darte conforme Él lo está creyendo. Y si al último le quiere dar lo que ¿a ti qué? La obra no es como se empieza. La obra hay que terminarla. Es que yo llevo 9 años y ¿qué? A lo mejor tú en 9 años lo que has hecho, has levantado un muro, pero a lo mejor llega el último y levanta un torrente, lo que tú no has podido levantar en 9 años. Por eso no hay que juzgar a los últimos, porque a lo mejor los últimos pueden ser que sean primeros. Pero como somos fáciles de juzgar, no, es que yo llevo 9 años con el pastor.
¿Cómo le va a dar a ese que lleva un año conmigo? Y a mí me va a excluir. No, a ti te voy a pagar lo que es justo. Pero el último, que ha trabajado poco, en tiempo, le voy a dar lo mismo que a ti. Por eso, señores, los últimos que habéis venido, no tengáis la cara boca abajo. Porque a lo mejor muchos primeros serán los últimos y muchos últimos serán los primeros. Esto no va porque tú sepas. Lo más importante es que el último estaba en las plazas esperando. Había momentos para que el dueño de la viña fuera a recogerlo. No perdió la esperanza. El primero fue rápido. El segundo esperó poco, pero el tercero esperó tiempo hasta que vinieran a por él. Y muchas veces hay gente que está esperando porque los primeros y los segundos no quieren dar su brazo a torcer. Y tiene que venir otros últimos hoy. ¿Y sabes qué? A lo mejor Dios tiene misericordia de esos últimos. Y te está pagando como aquel que trabajó el primero. Eso no nos ha gustado. Porque la Biblia dice, porque son muchos los que, pero pocos. ¿Dónde entra usted ahí? Seguimos. Vamos a acabar. Trabaja esta última hora y dice Dios, y te pagaré como aquel que trabajó desde el principio. Trabaja esta última hora y te pagaré como aquel que trabajó desde el principio. Esfuérzate como nunca en esta última hora y te voy a pagar como aquel que trabajó desde el principio. Lucas 6, 36 dice así. Lo hemos hablado muchas veces. No es un texto que yo agarro por agarrarlo. Sé pues misericordiosos, ese es el apellido que debes de tener. como también vuestro Padre es misericordioso. ¿Eso qué es? Ser pues, ser. Ser. Eso es un mandato. Ser pues tú. Te mando que seas misericordioso. No, yo no. Pero luego conmigo sí. No, ten misericordia con lo demás. Seguimos un poquito más para abajo, por favor. Aquí. Tendrás que aprender que lo que es natural de Dios se te meta en el cuerpo. Lo voy a repetir. Tendrás que aprender que lo que es un atributo de Dios lo tendrás que meterte en tu cuerpo. Tendrás que aprender a lo que por naturaleza es de Dios. Tú también lo hagas. Dile a que está delante de ti, voy a tener misericordia. Lucas 15, 18. Esta es la palabra que tenemos que escuchar hoy, Lucas 15, 18. Aquí va. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Hay un versículo, no sé si creo que la nueva versión internacional, que dice, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó a su cuello. Mírame a ver, la nueva versión internacional. Ay, está bien. Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó, ¿qué?
Vale, voy a decir aquí, a ver si está. ¿Le preguntó el padre al hijo cuánto dinero había gastado? ¿Le preguntó el padre al hijo cuánto dinero había traído? ¿Qué hizo con la ropa que se llevó? ¿Le dijo si tenía carro o no tenía carro? ¿Le dijo cuántos pecados hiciste? ¿Qué hizo el padre? ¿No lo abrazó, lo limpió y lo besó? Porque el que tiene misericordia, eso es irrelevante. El que tiene misericordia no viene acusando. El que tiene misericordia no ve lo sucio que estás. Ve si se te puede recuperar. El que tiene misericordia no te juzga por lo que has pasado o por lo que has hecho. ¿Sabe qué va a hacer Pedro García este año? No voy a acusar a nadie. Ese no es mi lema. Yo también debo de cambiar. Le voy a tratar como a mí me gustaría que Dios me tratara. Y ustedes se pueden ir de la iglesia, pero aquí va a estar siempre un padre esperando. Y aunque no soy el mejor padre, pero lo intento ser. Y aunque muchas veces no pueda llegar a su situación económica, pero sí voy a orar para que eso se rompa. Y esta hora la vamos a llevar para adelante. Pero por favor, vamos a tratar a la gente con misericordia. Amén.